lleva viviendo en España. Clemen es licenciado en Filosofía de la Educación. Además, cursó con los estudios de Coaching y Liderazgo. Es coach en Marketing Personal para el Liderazgo Empresarial. Además, miembro de la Asociación Internacional de Artes Marciales contra las Adicciones, donde él ocupa el puesto de coach. Como escolapio, colabora en la Fundación Itaca Escolapio, que se encarga de las obras y proyectos socioeducativos en el mundo y cuya sede se encuentra aquí en Granada. Ahora está preparado su trabajo de fin de estudios de tecnología sobre el tema del desarrollo sostenible desde la perspectiva de la moral social. Es un placer tener a Clemen esta tarde y le damos ahora la palabra para que nos ayude a comprender el papel que tiene la Iglesia ante el fenómeno de la inmigración. Un aplauso. Bueno, yo tengo una voz potente, no hace falta el micrófono. Y si hace falta, yo lo voy a... ¿Vale? Bien, me han dicho que tenía una intervención de 10 minutos. Voy a intentar hablar y resumir las cosas en 10 minutos. Voy a centrar mi intervención en 3 aspectos. B, juzgar, actuar. Cuando me pidieron que hablara del tema de la inmigración y la postura de la Iglesia frente a este tema, directamente me he referido a la doctrina social de la Iglesia, porque es desde este ámbito que tratamos el tema de la inmigración. Y me venía también bien hablarlo porque el próximo sábado vamos a celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, en el ámbito de la moral social, el tema de la inmigración es un tema que se habla. Por eso, aquí tenemos los derechos de los inmigrantes. Pero antes de entrar allí, que es la última parte, que es actuar, hace falta empezar con el primer paso, que es ver. Vosotros, como yo, somos conscientes del fenómeno que ha vivido España estos últimos años, sobre todo sobre la inmigración. Me acuerdo cuando estaba en Senegal estudiando hace 5 o 6 años así, se hablaban ya de la inmigración aquí, en el tiempo de Zapatero. Y había un gran movimiento de inmigrantes que salía para venir en España, ¿no? Y es una preocupación. Y todavía tenemos gente que están allí saliendo de su tierra para irse en otro sitio, para buscarse la vida o para encontrar un sitio mejor donde ellos pueden crecer y donde ellos pueden tener lo mínimo para vivir. Entonces, todas estas cosas son lo que podemos ver, son factos, son cosas, son condiciones, son realidades que no necesitan ser interpretadas por otra cosa. Son cosas que podemos ver por la televisión, por la calle, en cualquier sitio donde nos encontramos podemos ver y darnos cuenta de que efectivamente el fenómeno de la inmigración nos toca, nos afecta de un cierto modo, ¿no? Esta es la primera parte, ver, porque el fenómeno existe. Ahora, juzgar. Esta es la segunda parte, juzgar cómo nosotros podemos reaccionar frente a lo que solemos ver. A veces he escuchado por la calle, en muchos sitios, hay gente que justifica la crisis en España como que se empeora con el fenómeno de los inmigrantes, que los inmigrantes llegan a España y luego la vida se hace más difícil y la gente no puede aprovechar de lo que ellos tienen. Pero hay que decir una cosa, lo que solemos pensar y lo que solemos decir a veces es otra cosa que el fruto de lo que no sabemos. Porque una cosa, yo puedo decir algo porque en ese momento yo lo estoy pasando mal, entonces yo puedo concluir a partir de una situación diciendo, este es lo que pasa y la culpa la tiene tal persona. Pero a veces
olvidamos que la inmigración no es solo algo que España está viviendo ahora, porque hubo en la historia del mundo muchos movimientos de inmigración. Incluso hubo un tiempo aquí en España también muchos españoles salieron para inmigrar en otros países antes de volver en su país. ¿Y por qué hubo esa necesidad de salir de su tierra para ir? Porque ellos han pensado que era necesario para ellos, para que salieran de su país para ir en otro sitio. Y esto es un derecho en el sentido de ellos van para buscar algo mejor, porque nosotros como criatura divina, como yo hablo desde la perspectiva de la iglesia, hemos sido creados para ser felices, para vivir con lo mínimo, para que nadie no nos amargue la vida, para tener todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento intelectual, cultural y todo. Entonces, si donde yo vivo no tengo posibilidades de recibir estas cosas y que al lado tengo a mi vecino que me puede ofrecer esa posibilidad, con la naturaleza, esta idea de creación que yo tengo dentro de mí, que forma parte de mi ser, estoy predispuesto a salir de mí mismo para ir en un sitio donde yo puedo desarrollarme, donde yo puedo vivir como se debe vivir. Entonces, esta parte es más importante porque luego, cuando vamos a hablar en la tercera, que es actuar, vamos a intentar a comprender por qué la iglesia quiere tomar un poco esta posición y defender esta postura, ¿no? Que la gente vive, que la gente tiene dentro de sí. Entonces, juzgamos, todo el mundo puede juzgar, puede decir una cosa, pero a veces nos olvidamos de preguntarnos algo, que antes de juzgar, es que nosotros hemos intentado entrar en el mocasín de la persona, llevar lo que la persona lleva para sentir lo que la persona siente. Porque es muy fácil decir, esta persona es así, pero si tú entras en la vida de la persona y si tú te pones en su lugar, quizá tú dirías, no, yo no puedo, y hace falta que yo salga de mí mismo para poder buscar otra cosa, ¿no? Juzgamos porque a veces estas cosas no nos ocurren a nosotros, pero cuando estas cosas empiezan a ocurrir, cambiamos de esquema, ¿no? Intentamos pensar cómo podemos buscar soluciones. Por eso a un problema hay una solución, porque si no tuviera soluciones, no tendríamos problemas, ¿no? Por eso una cosa tiene como su efecto. Entonces, si yo decido salir de mi sitio para ir en otro sitio, hay siempre un motivo detrás. No es por un placer o por pura aventura, como gente que se levanta una mañana y recorre toda parte del mundo. Eso sí que, bueno, hay gente que lo hace. Pero hay otra persona que se levanta, va en un sitio porque hay un motivo que le anima a ir en ese sitio. Entonces, la tercera parte, que es actuar, toca más la doctrina social de la iglesia. Aquí, en el ámbito de la moral social, cuando hablamos de los derechos humanos, primero, lo primero que tenemos que saber es que tratamos con personas. En la perspectiva cristiana, para hacer un resumen rápido de la evolución del mundo, antes hablaban de individuos, hablaba de seres humanos. Nunca la gente ha hablado de personas. Entonces, si hoy en día buscáis en los diccionarios
¿Qué significa persona? La definición de la persona significa una máscara de teatro que los griegos utilizaban en la antigüedad. Porque la definición de persona no se explica como el cristianismo presenta a la persona. Entonces, el cristianismo, la novedad del cristianismo es que, hablando de persona, pone de manifiesto el sujeto que entra en relación, una persona que está en relación con otra persona. Es la novedad cristiana. Hablar de persona significa ver a otra persona como un otro yo, una persona como yo. Entonces, tú no puedes decir, esta persona es menos persona y yo soy la persona plena, ¿no? Porque no hay menos personas, hay incluso los minusválidos, incluso la gente con discapacidades son personas. Entonces, desde allí que la iglesia valora a la persona. Por lo tanto, cuando ella habla de los derechos de los inmigrantes, es más, porque para ella hay una necesidad de ver al ser humano que tenemos adelante como una persona con necesidad. Y no es un favor que debemos pedir a la gente, bueno, tú no vas a hacer un favor para ayudarnos. No, no es un favor, es un derecho. Porque el derecho significa lo que tú tienes que hacer. Es lo mismo si tú pasas por la calle y tú encuentras a una persona que ha hecho un accidente. Tú tienes el derecho de ayudar a la persona. No se trata de, bueno, lo voy a ayudar, o si yo lo hago, bueno, ellos tienen que agradecerme. No, tú tienes el derecho de ayudar a la persona. No es un favor, no se trata también de ayudar y decir, ahora ellos tienen que hablar de mí. No, la mano, lo que da la mano derecha, la mano izquierda no tiene que saber. Y eso también es evangélico, ¿no? Que desde allí que hay que saber decir las cosas como las cosas se deben decir. Entonces, a nivel de la iglesia, la tarea de la iglesia es intentar retomar un poco todas esas consideraciones, ver la persona desde la perspectiva de la creación. El hombre ha sido creado para disfrutar de la tierra, ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es una criatura que existe que no tiene sentido, es una criatura que tiene un sentido. Y el sentido que tiene Dios es el mismo sentido que tenemos que tener como seres humanos creados a la imagen de Dios. Entonces, lo mínimo que necesitamos, lo mínimo que pedimos, hace falta que la gente nos los consiga si la gente lo tiene. Si la gente no lo tiene, buscamos otras posibilidades. Por eso, como es una tarea muy grande, muy difícil, se organizan entonces las redes como redes de solidaridad, donde el peso no va solo a caer encima de una persona, pero que va a ser algo compartido, porque mucha gente tiene que unirse para poder sacar de otras personas de una situación que están pasando, ¿no? Por eso hay que verlo mucho desde esta perspectiva y... Perdón. Vale. Y más o menos una respuesta ha sido la elaboración en 1990 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios de su familia. Ahí entran también el derecho de los inmigrantes, que desde 1990. Pero lo que pasa es que estas cosas que han sido pensadas en la práctica no se realizan. Por eso la Iglesia Católica defiende la necesidad de la ratificación de esta convención por todos los países, porque hay una minoría de países que han firmado, porque algunos siguen diciendo, esto no nos toca a nosotros, esto toca solo a algunos. Entonces la Iglesia está allí porque ella siente la necesidad
que todo el mundo pertenezca a esa convención para poder ayudar a la gente que está pasando mal. ¿Ya? Si me corté. Entonces, una cosa, la verdad es que he preparado algo para desarrollar, pero a la hora de llegar aquí las cosas han cambiado. Entonces, voy a estar aquí un rato. Si tenéis preguntas, si queréis saber más cosas, podemos hablar. Porque en 10 minutos tuve que organizar mi cabeza para tener un discurso un poco lógico y coherente, ¿no? Sin papeles y todo. Entonces, pienso que he intentado decir lo que podemos ver desde el ámbito eclesial, decir que la tarea de la iglesia no es observar o ver las cosas, no decir nada. La iglesia está ahí trabajando todos los días, día y noche, para que todo el mundo tenga lo mínimo para vivir. Gracias. A continuación vamos a pasar a presentar a los demás representantes de los diferentes colectivos.